Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Jopaba. En el día de hoy les voy a enseñar cómo se siembra un frijol para mirar su proceso de germinación. Los materiales son los siguientes: vamos a necesitar frijol en cáscara. Este frijol lo venden en las plazas y es este frijol. También vamos a necesitar dos recipientes plásticos, dos tacitas. Si no tienen dos tazas, puede ser dos vasos plásticos transparentes. Agua. Un atomizador, esto es opcional, este contiene agua, ya sea para regar la semilla o si no lo podemos hacer con el agua así normal. Vamos a necesitar algodón. Acá tengo las semillas de los frijoles y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es a humedecer con el atomizador el algodón. Si ustedes no tienen, colocamos el algodón en este recipiente, le aplicamos una gotica de agua. Lo importante es que el algodón quede húmedo, pero no que escurra agua, porque si no nuestro frijol se va a pudrir. Si ustedes calculan, le aplican agua y miran que el algodón esté húmedo. Si ustedes ven que escurre agua, le sacamos el exceso y queda listo. Entonces ahí el algodón ya está húmedo. Vamos a colocar dos pepitas de frijol. Es importante dejarlo que reciba la luz, pero no el agua ni el sol. Mañana será el primer día para mirar cómo va nuestro frijol. Voy a sembrar otro por si se llega a dañar este, tener otro frijol. Entonces, igual, rociamos. Este es el atomizador. O si no, le agregamos el agua. Y nosotros mismos vamos tocando, que esté solo húmedo. Si no, se le quita el exceso de agua, porque si no el frijol se pudre. Como ahí sobró agua, lo que hago es retirarlo. Es importante al otro día observar si el algodón está seco, se humedece. Y si no, se deja así. Entonces ahí estamos, mire, quitamos el exceso de agua. Y ahí vamos a colocar nuestras semillas de frijol. También, ya cuando el frijol haya germinado, que es un proceso como de, me imagino que de 10, 11 días, vamos a utilizar una materita y abono pues para trasplantar nuestra mata. Ahora lo voy a colocar para que reciba la luz, pero no el sol ni el agua. Y mañana observamos cómo va el proceso en su primer día de estar sembrado. Continuamos observando el proceso de germinación de la semilla de frijol. Lleva 5 días este proceso, incluyendo el día en que se sembró. Estuve pendiente de esos 5 días en tocar el algodón. Si necesitaba agua, lo humedecía con un atomizador. Miraba que estuviera húmedo, porque si estaba con exceso de agua, se pudre la semilla. Este es el 5.º día. Podemos observar que tanto en los dos recipientes una semilla sí brotó. ¿Qué observamos acá? Eso se llama embrión. Observo que los tegumentos, o sea, los tejidos de las semillas se ablandaron y lo que hizo fue que se rasgaron. Lo primero que sale de este embrión fue la radícula, y eso lo hace para lograr el anclaje del sustrato y la absorción de las aguas y de las sales, con el fin de asegurar el crecimiento y la transformación de este embrión. Los cotiledones son blanquecinos y permanecen unidos por la presencia de los tejidos y de los tejidos o tegumentos, que es lo mismo. Vamos a continuar observando este proceso de germinación de nuestra semilla y nos vemos pronto. Continuamos observando el proceso de germinación de la semilla de frijol. Este es el 6.º día. Ahora vamos a mirar qué sucede acá, en esos recipientes. Miren, acá podemos observar que la raíz presenta pequeñas ramificaciones que le permiten afijarse al algodón, o si estuviera en tierra, al suelo. Los tegumentos se rompen más y en consecuencia los cotiledones se separan un poco. Mire, así se observa, mire cómo está. Y así sucede con la otra semilla. Mira. Y en la otra vasija está igual.
Este es el sexto día, continuamos observando su proceso de germinación poco a poco y mirando cómo evoluciona nuestro embrión de frijol. Continuamos observando el proceso de germinación de la semilla de frijol. Hoy es el octavo día. Acá podemos observar que la raíz está más ramificada. Mira, ahí se ven las raíces. El hipocotile, que es la porción del tallo que más desarrollo ha adquirido, es esta. Eleva a los cotiledones, los cuales aún conservan restos de tegumentos. Entre ellos aparece la gémula con sus primeras hojas. La gémula es esta, esa es la que ya está saliendo acá, mira. Es el octavo día, vamos a seguir observando el proceso de germinación. Continuamos observando el proceso de germinación de la semilla de frijol. Hoy es el noveno día. ¿Qué se observa? Que el hipocotile, que es la porción del tallo que más desarrollo ha adquirido, mire cómo se ve ahí, se elevó más. Y esto hizo que los cotiledones queden fuera, como se observa en la imagen. Por esta particularidad la germinación se llama epigea. Las primeras hojas son más grandes, ahí se puede observar, y verdes, y la raíz está más desarrollada. Los cotiledones son verde amarillentos, no son totalmente verdes, mire, ahí se puede mirar, observar. Y en la medida que este color se intensifique, o sea, se vuelvan a medida que los cotiledones estén más verdes, podrán realizar su proceso de fotosíntesis. Ese es el noveno día. Continuamos observando el crecimiento de nuestra semilla. Hoy ya es el último día, es el 11º día. Acá está nuestra semilla. Podemos observar que ambos cotiledones son de color verde y tiene la sustancia de reserva bastante consumida. Cuando se agoten totalmente las reservas de estos cotiledones, seguirán fotosintetizándose por un tiempo y luego se van a marchitar y van a caer los cotiledones. Ahora la parte del tallo que creció está ubicada por encima de estos cotiledones y tiene ahora dos hojas simples. El alimento de la planta proviene de la fotosíntesis realizadas por las hojas y las zonas verdes del tallo. Lo que vamos a hacer luego es a proceder a sembrar nuestra planta para que reciba los nutrientes de la tierra y lo vamos a continuar regando cada vez que lo necesite. Así finalizamos el proceso de germinación de la semilla de frijol. Ahora vamos a sembrar nuestra semilla. Vamos a hacerle acá en el centro un huequito y lo vamos a sembrar y vamos a traer toda la tierra hacia el centro. Este abono ya está húmedo, yo lo compré en un vivero, tiene todos los nutrientes para que la planta crezca, pues ya tiene agua, ya está húmedo. Ustedes están pendientes si necesitan regarla. Así finalizamos, nos quedó nuestra semilla de frijol muy linda para que ustedes la cuiden. Los invito a que se suscriban a mi canal, le den un like, compartan el video, me dejen sus comentarios. Mire cómo quedó de linda el proceso de germinación de la semilla de frijol.